Bueno, vamos a ver entonces el tema 7. Empezamos con el concepto este de átomo. Tenemos un dibujo aquí en la pantalla. Toda la materia está formada por unas partículas muy pequeñas llamados átomos. Y estos, a su vez, están compuestos por otras más pequeñas, denominadas partículas subatómicas. Son estas que vemos aquí. ¿Eh? Estas partículas subatómicas, las que están en el dibujo, las que están dibujadas en rojo son los protones y las que están dibujadas en azul son los neutrones. Y alrededor hay unas partículas girando, ¿eh? que son los electrones. ¿De acuerdo? Los electrones se encuentran en la corteza del átomo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, el protón no tiene carga, perdón, el protón tiene carga eléctrica positiva y se encuentra localizado en el núcleo. El neutrón no tiene carga, se encuentra en el núcleo junto a los protones, y el electrón tiene carga negativa y se encuentra en la corteza. Aquí vemos un cuadro resumen. ¿Vale? Entonces vemos aquí un poco lo que es el protón. ¿Eh? El concepto de número atómico. El número atómico es el número de protones. ¿Eh? Todo el número de protones que tiene un átomo es el número atómico y se representa mediante la letra Z. ¿Vale? Aquí lo tenemos marcado. Si vemos una tabla periódica, este numerito que es la Z es el número atómico. En este caso el boro es el número 5 y está localizado en la tabla en la posición número 5. ¿De acuerdo? ¿Vale? En un átomo en estado normal, neutro, el número atómico coincide con el número de electrones que hay en la corteza. ¿Vale? Es decir, si es neutro, no tiene electricidad, va a tener el mismo número de protones que de electrones. ¿De acuerdo? Y lo más importante de esto es que los átomos de elementos distintos se diferencian en que tienen distinto número de protones en el núcleo, distinto Z. Es decir, en este caso, el boro tiene número atómico 5, todos los átomos de boro van a tener 5 protones. Por ejemplo, si fuera el hidrógeno, que tiene número atómico 1, tiene un solo protón, todos los átomos que tengan un protón va a ser de hidrógeno. ¿De acuerdo? Este punto es importante tenerlo claro. ¿Vale? Es decir, el primer concepto es el de la partícula de protón que va a determinar el átomo. ¿De acuerdo? Que se encuentra aquí en la corteza. ¿Vale? Bueno, vemos el neutrón. El neutrón, eh, como el número de protones es Z, si llamamos al número de neutrones n, se tiene que cumplirse que A es igual a Z más n. A es el número másico, está relacionado con la masa del, del, del átomo, ¿de acuerdo? La masa del átomo se encuentra concentrada en el núcleo, ¿de acuerdo? De tal manera que la masa del átomo la van a constituir principalmente por protones y neutrones. También hay otras partículas subatómicas, pero no son importantes, no lo vamos a ver en este curso. Entonces, si vemos en la tabla, tenemos que el protón se considera la masa, el neutrón también, y el electrón no, aunque tiene, pero no es importante. A la hora de hacer el cálculo, no es importante. Entonces dice, si conocemos el número atómico y el número másico de cualquier átomo, podemos averiguar el número de protones, neutrones y de electrones de dicho átomo, ya que el número de neutrones será la diferencia entre el número másico y el número atómico. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, aquí tenemos. Vamos. Dice en el ejemplo, el número atómico Z del aluminio es 13 y su número másico A es este de aquí, que es 20, este que pone 26.982. Sí, se redondea a 27, ¿de acuerdo? Se pone un punto porque está en inglés en vez de una coma, ¿de acuerdo? ¿Vale?
Entonces, podemos decir que en el núcleo de átomo perdón, hay, vamos a ver esto, 13 protones y 27 menos 13 igual a 14 neutrones. Es decir, al número másico, ahora estamos en número de protones y tenemos los neutrones, ¿de acuerdo? Si el átomo es eléctricamente neutro, por defecto consideramos todos los átomos eléctricamente neutros. Si no se dice lo contrario, tendrá exactamente 13 electrones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego hacemos algún ejercicio, ¿eh? No te preocupes. Luego hay que tener en cuenta que los átomos de un mismo elemento, todos los átomos del mismo elemento tienen el mismo número de protones o el mismo número atómico. El número atómico es un número de protones. Que tienen diferentes números de neutrones, el número de neutrones sí puede variar, ¿de acuerdo? Se llaman isótopos. Si varía el número de neutrones, pues varía la masa, varía el número másico, ¿de acuerdo? Los isótopos son átomos del mismo elemento, mismo número atómico, que tienen diferentes números de neutrones, diferente número másico, ¿de acuerdo? Es decir, los protones no varían porque ya sería otro átomo diferente, pero los neutrones sí pueden variar, ¿de acuerdo? Aquí hay un ejemplo. El átomo tiene como número atómico Z igual a 6, ya que posee 6 protones. La mayor parte de los átomos de carbono tienen normalmente 6 neutrones, ¿eh? Pero se han encontrado átomos de carbono con un número de neutrones distinto. Es decir, la mayor parte, la mayoría de los átomos de carbono va a tener 6 neutrones. Como tiene 6 protones, va a tener número másico 12. ¿De acuerdo? La mayoría. Y es el que viene en la tabla periódica. Sí, lo que viene en la tabla periódica es el que viene por defecto. Pero si variamos el número de, de neutrones, bueno, pues tenemos lo que se llaman los isótopos. Y ahí tenemos el isótopo carbono 13, isótopo carbono 13. Bueno, aquí tenemos, ahora hablamos del electrón. El electrón se ubica en la corteza, no vamos a considerar la masa, aunque es muy poca comparado con los otros dos elementos, y tiene carga negativa, ¿de acuerdo? Por definición, los átomos no tienen carga eléctrica. Eso significa que debe haber un equilibrio entre protones cargados positivamente y electrones cargados negativamente. Es decir, si el átomo tiene el mismo número de protones y de electrones, pues es neutro. ¿De acuerdo? Los átomos tienen el mismo número de protones y electrones. En nuestro ejemplo, un átomo de cromo contiene 24 electrones, ya que contiene 24 protones. Bueno, en este caso es porque es neutro, ¿de acuerdo? ¿Vale? Un átomo Cuando tiene los mismos electrones, de protones es neutro. Es neutro, sí. Un átomo puede ganar o perder electrones, convirtiéndose en lo que se conoce un ión. Entonces ya no le llamamos átomo, se llama ión. Es un átomo que está cargado. Es decir, en este caso un ión es un átomo que tiene diferentes números de protones que de electrones, ¿de acuerdo? Un ión no es nada más que un átomo cargado eléctricamente. Al agregar o eliminar electrones, un átomo no cambia el elemento, solo su carga. Sigue teniendo el mismo número de protones, pero los electrones sí varían, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, vengamos a un ejemplo. Tenemos dice, ¿cuál es la carga total de 13 protones y 10 electrones? Si lo tenemos dentro de un átomo, el número atómico va a ser 13, que son los protones, ¿vale? Tiene 13 protones y 14 neutrones. En este caso los neutrones no aportan nada, ¿de acuerdo? Es un catión con carga 3 positiva, lo que quiere decir es que ha perdido 3 electrones, ¿de acuerdo? Si pierde electrones, la carga va a ser positiva, porque los electrones tienen carga negativa. Y si gana electrones, la carga va a ser negativa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ya haremos algunos ejemplos, algunos ejercicios despacio, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente apuntar aquí que en este modelo de átomo que hemos visto es el modelo de Rutherford.
Vamos a usar Pero los bueno, en modelos. algún lado. No, no, eso el modelo Rutherford no lo vemos, pero por tenerlo en cuenta. Aquí está dibujado de tal manera que los electrones se mueven de forma caótica, ¿no? Pero en el modelo de Bohr, que está más actualizado, que vemos aquí, los electrones se mueven en capas, están organizados en capas, ¿de acuerdo? Como en Y, círculo. sí, en círculos concéntricos, y eso se le llama configuración electrónica. No voy a pedir crear una configuración electrónica, ¿de acuerdo? En el examen. A los electrones situados en la última capa se le llaman electrones de valencia, y a dicha capa de valencia. Estos electrones son, en este caso, tiene dos electrones de valencia, ¿de acuerdo? De estos electrones dependen las propiedades químicas de las sustancias, que veremos en el curso siguiente cómo se forman las moléculas, ¿de acuerdo? Este año no lo ve. En tercero no lo vemos, se verá en cuarto, ¿vale? Pero bueno, de momento nos quedamos con que los electrones situados en la última capa son los electrones de valencia y de esto dependen las propiedades químicas de la sustancia. Ah, Bueno, la tabla periódica o sistema periódico de los elementos es un modo de clasificar los elementos químicos según las propiedades y según su configuración electrónica, ya que ambas están relacionadas. El orden de los elementos viene dado por su número atómico, ¿de acuerdo? De arriba a abajo, de izquierda a derecha, aunque hay huecos. Es el número de protones o de electrones. No, protones o electrones en estado neutro, ¿no? Así que, en última instancia, la configuración electrónica de los elementos se la coordena la tabla periódica, ¿vale? Ahí tenemos los símbolos de los elementos. Dentro de la tabla vemos que hay una serie de casillas, y aquí tenemos en el centro el símbolo del elemento, que es una letra mayúscula y una letra minúscula, ¿de acuerdo? Bueno, puede ser solo una letra mayúscula. Bueno, la tabla periódica o sistema periódico de los elementos es un modo de clasificar los elementos químicos según las propiedades y según su configuración electrónica, ya que ambas están relacionadas. El orden de los elementos viene dado por su número atómico, ¿de acuerdo? De arriba a abajo, de izquierda a derecha, aunque hay huecos. Es el número de protones o de electrones. No, protones o electrones en estado neutro, ¿no? Así que, en última instancia, la configuración electrónica de los elementos se la coordena la tabla periódica, ¿vale? Ahí tenemos los símbolos de los elementos. Dentro de la tabla vemos que hay una serie de casillas, y aquí tenemos en el centro el símbolo del elemento, que es una letra mayúscula y una letra minúscula, ¿de acuerdo? Bueno, puede ser solo una letra mayúscula. no, pero es mayúscula la letra, ¿no? No, la siguiente letra es minúscula, es una L minúscula. ¿La? Esto, en este caso se trata del aluminio, es una mayúscula y una L minúscula, ¿de acuerdo? Ese sería el símbolo, ¿vale? Entonces el símbolo puede ser o bien una letra mayúscula o bien una letra mayúscula y una minúscula, ¿de acuerdo? Estos símbolos provienen del latín, entonces algunos coinciden con el español, ¿vale? Y otros no, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahí tenemos. En este caso, el símbolo es el aluminio, ¿de acuerdo? Y aquí debajo tiene el nombre completo. Bueno, esto es un dibujo de la tabla, ¿vale? Los grupos son las columnas van de arriba a abajo. Grupos son los que tienen propiedades químicas muy similares, porque son los que tienen el mismo número de electrones en las últimas capas, es decir, que tienen la misma valencia, ¿de acuerdo? Veremos en cuarto por qué, ¿vale? Porque tienen propiedades similares. Y los periodos son las filas horizontales, ¿vale? Esto está relacionado con la masa, ¿vale? Los periodos son, bueno, perdón, los metales están situados a la izquierda de la tabla periódica y los no metales a la derecha. Los metales tienen en la última capa pocos electrones y los no metales tienen muchos, tienen a formar casi 8. El tope, la regla del octeto son 8 de máximo, ¿de acuerdo?
estos elementos tienden a quitar electrones de otros átomos. Es decir, los no metales tienen tendencia a quitar electrones. O sea, ¿y qué es lo que pasa? Que se cargan negativamente. Si adquieren electrones, se cargan negativamente. ¿De acuerdo? Bueno, de forma general, a la hora de representar un símbolo, aquí tenemos un símbolo, ¿de acuerdo? El número másico se pone arriba y el número atómico abajo, ¿de acuerdo? A veces puede variar, ¿vale? Pero ahí no hay ninguno atómico abajo. No, no, es una representación general, ¿de acuerdo? Y aquí en la parte de la derecha arriba se suele poner la carga, ¿vale? Está especificado. Aquí en el ejemplo, el nombre es el aluminio, el símbolo AL, el número atómico sería 13, el número másico 27, ¿vale? Ya lo hemos visto. Y aquí tenemos un pequeño ejercicio, dado los siguientes iones, en este caso no es un ion, ¿vale? El aluminio, porque es neutro, será un átomo normal. Y aquí sí tenemos el magnesio cargado con dos cargas positivas y el bromo con una carga negativa, ¿de acuerdo? Esta sería la solución, ¿no? La columna de esta de la izquierda sería los datos que a mí me dan, ¿no? 2713 Al aluminio. ¿Eh? En este caso, ¿cómo sé que es el aluminio? Pues aquí tenemos abajo el número, voy a poner un poquito más grande para que sea mejor. Esto me interesaba haberlo puesto más grande. Aquí. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a ver que se ajuste esto bien. Perdón un momento. Ahí. Bueno, ahí tenemos, ajustar un poquito más. Ahí está. Vale, entonces tenemos, me dan el ion, bueno, en este caso no es un ion, es un átomo de aluminio normal, porque no está cargado, ¿vale? Tiene de número másico 27 y de número atómico 13. Aquí lo tenemos, ¿no? Número másico arriba, número atómico abajo, ¿vale? El número atómico nunca puede ser superior al número másico, ¿vale? Porque es la suma de protones más neutrones, el número másico, y el número atómico son solo protones, luego no puede ser superior nunca el número atómico al número másico, ¿vale? Entonces tenemos aquí tenemos el aluminio. ¿Cómo sé que es el aluminio? Porque yo sé que el número atómico es 13. Si voy a la tabla, la posición 13 va a ser el aluminio, ¿de acuerdo? El número másico, el 27, también me lo da el problema. Número de protones, 13, que es el número atómico, lo mismo. Vemos que esta columna y esta columna es la misma, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego tenemos el número de neutrones, que es 14. ¿Cómo sabemos que es 14? Porque a 27 le restamos 13 y me sale 14, ¿de acuerdo? Al número másico le restamos el número atómico y tenemos el número de neutrones. Electrones van a ser los mismos que protones, porque tiene carga cero, ¿de acuerdo? Carga neutra. Ahora, si vamos al magnesio, tenemos el número, el número atómico es 12, el número másico 24, ¿vale? Número de protones 12, neutrones 12, porque a 24 le restamos 12, sale 12. Sin embargo, tenemos carga 2 positiva. Quiere decirse que hay 2 electrones menos. Si yo tengo 12 protones y tengo 2 electrones menos, tengo 10 electrones. ¿De acuerdo? Son 12 como no carga. Si vemos el bromo, aquí nos aparece el número atómico 35, número másico 80. Entonces, para dar el número de neutrones, tenemos que restar 80, le restamos 35, me da 45, ¿vale? Como tiene una carga negativa, tiene un electrón de más. Al tener un electrón de más, a 35, que es el número de protones, le sumamos. ¿De acuerdo?